amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con los Herbes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Esta noche vamos a hacer un análisis de lo que fue la elección pasada, donde democráticamente los colombianos y las colombianas participamos para, en primera vuelta, seleccionar los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta y del cual saldrá el presidente de la República de nuestro país. Normalmente, nuestra Constitución trae un artículo que dice que en primera vuelta podemos tener presidente de la República siempre y cuando cualquiera de los candidatos, obtenga el 50% de toda la votación de los votos válidos más un voto. Ya lo habíamos dicho aquí en programas pasados, en análisis que hicimos, que encontrábamos casi imposible que así la votación llegara inclusive a los 20 millones, tal como lo habíamos diagnosticado. Era imposible que un candidato obtuviese los 10 millones de votos o los 9 millones y más de votos para poder obtener en una primera vuelta a la presidencia de la República. Como eso no es posible y no ha sido posible, pues existe también en la Constitución un mandato que dice que si ello no es posible, 3 semanas después o 21 días después se hará una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan la más alta votación. En este caso, en las elecciones pasadas, por primera vez en la historia de nuestro país, desde que tenemos la Constitución de 1991 y desde mucho tiempo atrás, no habíamos visto una elección con tantísimos votos, más del 52% del pueblo, más del 54% del pueblo colombiano salió a votar masivamente. Y por primera vez en más de 30 años tenemos unas elecciones en paz, donde los colombianos y las colombianas participaron libre y democráticamente en lo que debe ser una fiesta de la democracia. Y allí estuvieron y estuvimos todos participando por seleccionar al que nosotros creíamos era el mejor candidato. Pero también, por primera vez, se presenta una confrontación en nuestro país entre la izquierda y la derecha. Un miembro de la élite de los partidos del Centro Democrático, la derecha totalmente representada por el Centro Democrático y representada desde luego por Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores, y la izquierda representado por un exguerrillero amnistiado del M-19, que ha representado la izquierda en toda su tradición, pero que por primera vez está a portas de llegar a la presidencia de la República. Nadie había llegado tan lejos. El que más lejos llegó fue el profesor Gaviria, Carlos Gavirias, el ex magistrado, quien fuera candidato también de la izquierda y que alcanzó una votación de aproximadamente 2 millones y algo de votos. Pero nadie había alcanzado esta posición, y tampoco nunca se había visto la postura entre que o la izquierda o la derecha acá y la izquierda acá, pero para que ustedes me vean, o la izquierda o la derecha pudieran llegar a la presidencia de la República con tanta posibilidad de que un exguerrillero amnistiado pueda llegar. Pero además también es la primera vez en la historia, en más de 150 años de vida republicana, que los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se encuentran reducidos a su más mínima expresión. El Partido Conservador ni siquiera tuvo candidato, ni siquiera participó, sino que se entregó a las huestes de los nuevos partidos existentes. Es decir, perdió su tradición de poder para entregarse a unos nuevos partidos que están apareciendo. Y el Partido Liberal, disminuido como nunca, no alcanzó casi los 400.000 votos, 398.000 y un poquito más. Es decir, ni siquiera, si tuvieran que pagar la reposición de votos, ni siquiera para eso le alcanzó. Es decir, totalmente desdibujados, acabados. Para tratar este tema tan importante y hacer un análisis, nos encontramos aquí con el profesor Héctor Alonso, a quien ustedes ya conocen demasiado.
con un doctorado en ciencias políticas, profesor de varias universidades, investigador, que va a realizar en este conversatorio con Luis Hermes su análisis, su postura sobre lo que fueron las elecciones, sobre lo que tienen que hacer en estos 21 días y que vienen haciendo los dos candidatos en contienda, el de la izquierda y el de la derecha, y lo que deben hacer para lograr concitar esos votos del centro que quedaron allí libres, por lo que quien siguió en la votación, el profesor Fajardo, el doctor Fajardo, el profesor Fajardo, dejó abandonadas sus huestes a la buena de Dios, lo que pues nos parece como muy olímpica la salida y que ahora lo vamos a analizar con el doctor Héctor Alonso. Héctor Alonso, muchas gracias por estar aquí en este programa como siempre. Gracias, Luis Hermes, siempre es un placer estar aquí contigo, con tus televidentes y pues conversar un poco sobre lo que fue este pasado proceso electoral y básicamente lo que viene para dentro de muy pocos días, como usted bien lo señaló, en la segunda vuelta. Bueno, ¿y cómo ve usted estas elecciones del pasado 27 de marzo? A mí de mayo, ¿no? Estoy diciendo marzo, mayo. Sí, a mí me gustó mucho la forma en que se viene configurando el ejercicio de la política en Colombia, que está reflejado ahora en las pasadas elecciones. Por primera vez hay dos grandes polos, un polo, si se puede decir así, que se reclama de centro, que es el sector de Fajardo. Hay un sector de centro izquierda, producto de un proceso de acumulación histórico de fuerzas políticas, que es el que articula la Colombia humana de Petro, y pues hay un viejo país, una historia de clientelismo, de corrupción, de patrimonialización de lo público. Hay una historia de una sociedad política tradicional que se articula desafortunadamente alrededor de la imagen de Duque. Digamos que el problema no es tanto el candidato Duque, sino lo que arrastra el pasado, arrastra el clientelismo, arrastra los ñoños, arrastra más de 70 parlamentarios que han sido procesados y condenados por paramilitarismo, arrastra una historia bastante putrefacta del país en materia política y me gusta que estos polos se estén dando. Me parece que por fin se está consolidando algo muy importante para el país. El país necesita una derecha, pero no criminal, una derecha, y si Duque va a consolidar una derecha ideológica, programática, doctrinaria, bienvenida. Me parece que el país necesita eso porque es que el país no tenía partidos. ¿Qué era el Partido Liberal? ¿Qué era el Partido Conservador? ¿Qué era la U? ¿Qué era el liberalismo? Partidos de armadura que tenían como propósito patrimonializar lo público, son empresas electoreras. Y si de esta confrontación política salen dos propuestas de país, una propuesta de Colombia humana que tiene un modelo económico planteado, que tiene unas relaciones internacionales diferentes a las que tiene Duque, que tiene un esquema de gobernanza muy diferente, que podría ser la izquierda, pues me parece que está ganando el país, porque estas son unas elecciones de un profundo contenido ideológico y programático. Y me parece que eso es muy rentable lo que está ocurriendo. Y segundo, quería decirte que las elecciones pasadas del 27 ya dieron un ganador a Petro. Le voy a explicar por qué. Porque el 20 de julio próximo se estrena en Colombia una cosa muy importante que se llama el Estatuto de la Oposición. El artículo 112 de la Constitución no se había podido reglamentar, 27 años sin reglamentarla, y 11 proyectos de acto legislativo tratando de reglamentar un Estatuto de la Oposición, y por fin se reglamentó, producto de los acuerdos de La Habana. Y en ese se establece que quien quede segundo en las elecciones entra como senador y la fórmula vicepresidencial Cámara de Representantes. a la Cámara, de tal manera que
En el evento en que no se gane por parte de Petro y Ángela las elecciones ahora en la segunda vuelta, ellos ya son ganadores porque ella va a quedar en la Cámara, va a fortalecer la bancada alternativa y por supuesto Petro en el Senado es un hombre bastante incómodo para el viejo país. Ellos lo conocen. La figura de Petro que está arrastrando multitudes no es porque haya sido guerrillero. La figura de Petro que está arrastrando multitudes es porque fue un excelente parlamentario, porque denunció la corrupción, porque denunció el paramilitarismo, porque tiene la gallardía y la valentía de enfrentar en el Senado a todos los que se han robado este país. Y esa es la gran ganancia. Petro va a estar allí 4 años con medios de televisión, porque el Estatuto de Oposición así lo consagra. Él podrá dirigirse al país 20 minutos después de que se posesione el nuevo presidente y decirle al país por qué va a estar en oposición. De tal manera es que creo que la ganancia de todo esto que ha pasado en Colombia y que está pasando es que por fin estamos construyendo una cultura política y eso es extraordinariamente ganancioso para lo que viene en este siglo XXI para reinventar la política en Colombia. Digamos que es muy importante, Héctor Alonso, decir que quien gana es el país con el desarrollo de la nueva Constitución. Realmente empezamos a aplicar la Constitución de 1991, porque es que la participación democrática es la base fundamental de que un país pueda vivir, tener una sana convivencia en democracia. Y eso se da solamente en la medida en que los ciudadanos puedan participar libre y soberanamente como el mandato constitucional lo establece. Y desde ese punto de vista, el hecho de que hayan salido a votar de 36 millones de colombianos que estaban aptos para votar, como nunca en la historia, aproximadamente 20 millones de colombianos, marca un hito en la historia de nuestro país, por un lado. Y por otro lado, que queda demostrado prácticamente que si Duque sacó 7.558.000 votos, aproximadamente el 39.11%, Petro 4.846.493, el 25.10%, y el profesor Fajardo 4.586.000 votos, aproximadamente el 24 y algo por ciento. Nos está diciendo claramente de que hay una marcada estructura en la derecha, pero no un poder absoluto de la derecha. Hay una estructura en el centro que está indicando una votación muy representativa y otra en la izquierda que también representa una estructura muy representativa en cuanto al número de ciudadanos que participaron en este proceso. Podría darse en la segunda vuelta que Duque gane las elecciones, posiblemente podría ganarlas, pero si el profesor Fajardo no hubiera abandonado sus líneas, sus bases, no hubiera perdido el liderazgo y entregado las banderas en la forma que le entregó, ¿qué hubiera pasado en las elecciones del 17 de junio? A ver, me parece muy importante tu pregunta, pero yo quisiera primero hacer una reflexión de algo tan importante que usted acaba de plantear. La gente parece que está confundida en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? La gente cree que está pasando un proceso electoral cualquiera, de los que ha estado acostumbrado a vivir. Pero no, aquí está pasando algo más importante todavía. Muy grande. Muy grande, mire. Es la Constitución de 1991 en movimiento. La Constitución del 91 ha generado cosas muy importantes, puntos de quiebre muy importantes. Les voy a explicar. Primero, la Constitución del 91 nos heredó un gran desarrollo en términos de los derechos humanos. El Estado Social de Derecho, ¿se le parece poquito? Esta Constitución del 91 tiene 40 decretos nuevos, 40 artículos nuevos en materia de derechos humanos. Esta nueva Constitución creó una figura que yo llamo el derecho de la pobrecía, que es la tutela. Usted sabe, Hermes, que se han colocado 5 millones de tutelas. ¿Sí?
que por las tutelas la abuelita le pudieron dar la caja de dientes en la EPS, que por la tutela le pudieron operar la cadera al tío en la EPS, que por la tutela pudieron operar de los riñones a su sobrino. Exactamente. Es decir, la tutela es el instrumento más poderoso que nos dejó la Constitución del 91 en materia de la lucha en favor de los derechos humanos de los más olvidados. Segundo, la Constitución del 91 creó nuevas instituciones que han permitido denunciar elementos de corrupción como la Fiscalía y por supuesto la Defensoría del Pueblo y demás. Pero la Constitución del 91 empezó a transformarse después de 28 años, ahora, en la construcción de un nuevo sujeto político, porque no hay transformaciones sociales que no produzca un sujeto político. Esta muchachada que está en las calles, estos jóvenes que están reclamando mayor democracia, son los hijos de la Constitución del 91 que ya tienen cédula. Es una generación que tiene entre 19 años y 28 años de edad. Es una generación que se asoma a la vida política. Son los hijos de la Constitución. Claro, se asomaron a la vida política y encontraron a un señor Gaviria, César Gaviria, y están diciendo, pero ¿qué es ese espanto, ese señor, por Dios? Se asomaron a la vida política los jóvenes y encontraron a Pastrana y dijeron, por Dios, ¿y ese señor tan horroroso quién es? Se asomaron a la vida política y están viendo a Álvaro Uribe untado de procesos jurídicos, acusado de crímenes, del aro y demás, y los jóvenes dicen, ¿y ese señor qué hace allí? Es decir, han encontrado toda la podredumbre política que generó guerra en este país, reunida alrededor de un muchacho con buenas intenciones que es Duque. Esa muchachada está despertando y está diciendo, queremos que la historia del país sea diferente. Y han encontrado en Fajardo y han encontrado en Petro las posibilidades de desatar todo ese potencial de la modernidad política, que son ellos, contra la premodernidad política, que son los viejos partidos. Eso es lo que está pasando, ciudadano. Es decir, está pasando un desencuentro entre una sociedad que emerge, entre una sociedad juvenil y de mentalidad liberal, que abraza la Constitución del 91 y el futuro del país, y una sociedad venceja de la Constitución del 91, de la familia, de las instituciones, que se niega a cambiar. De tal manera que ese nivel, ese choque que hay allí es el que se está desatando, y eso genera incertidumbres. Y todas las incertidumbres, pues a la gente no le gusta, pero todas las incertidumbres son una característica fundamental de que las sociedades están en procesos de transición política. Y con esto concluyo. En Colombia hay un proceso sociopolítico de transición política por mayor democracia, y esto va a dejar perdedores y ganadores. Posiblemente los perdedores de ahora van a ser los ganadores muy próximos, porque la transición es una transición de 28 años contra una dominación política de 200 años. Entonces hay que ir con calma, no hay que desesperarse, hay que tener paciencia, porque el camino que está marcando la dinámica del comportamiento electoral en Colombia está conduciendo hacia otro nuevo país y otra nueva cultura política. Sí, mire, desafortunadamente Fajardo se quedó en el camino, sobre todo porque es profesor matemático. Y fíjate una cosa, los matemáticos no será que resuelven los problemas en lugar de dejarlos sin resolver. Claro, un profesor de matemáticas, ¿qué es lo que hace? Plantear problemas y resolver problemas. Entonces uno no encuentra cómo un profesor de matemáticas, frente a un problema de la álgebra de Baldor, cierra el álgebra de Baldor y se va. Dice, no fui capaz de resolver este teorema, no fui capaz de encontrar la verdad, no fui capaz de resolver esta ecuación. Entonces me parece que Fajardo no le aplicó las matemáticas a la política, porque si le hubiese aplicado las matemáticas a la política, él estaría de este lado de la modernidad, del desarrollo político, de la nueva cultura, ayudando a resolver el problema. Sí, en medio de
del análisis, también faltaría ahí meter el Banco de la República, también como un organismo independiente que se creó y que tiene pues un peso muy grande en el manejo económico del país. Pero ya con el análisis que tú acabas de hacer, Héctor Alonso, entremos a analizar qué pasó y qué va a pasar en las próximas elecciones. Duque pasa la segunda vuelta con 5.569.000 votos. Más. No, 7.569.000 votos. Sí, correcto. Y Petro pasa con 4.851.000. No, Petro pasa con 4.851.000. 4.851.000 votos. Y en el centro se queda Duque, se queda Fajardo con 4.589.000, una votación muy grande. Si sumamos Petro y sumamos Fajardo, tenemos aproximadamente 9 y pico millones de votos, casi 10. Bueno, digamos que yo hago otras cuentas. Cuando inició la Constitución del 91 y empezó a fundirse en Colombia el nuevo país, Antonio Navarro se presentó de candidato presidencial y sacó 700.000 votos. Y el candidato que le ganó a Antonio Navarro en esa época, pues sacó casi 6 millones de votos. Pero todo el mundo se emocionó con los 700.000 votos de Antonio Navarro. Luego se presentó el profesor Gaviria y sacó 2 millones y tanto de votos. Luego se presentó Clara también, luego se presentó Clara López y sacó 1.500.000 y algo. Y todo el mundo se emocionó. Ha ido subiendo y ahora se presenta Petro y llega casi a 5 millones. Y bueno, y seguramente llegará a más de 6, 7 millones ahora dentro de 15 días. Entonces esas son las sumas que yo hago. ¿Qué es lo que uno está viendo? Está viendo es un ascenso, crecimiento de una generación que todos los días se incorpora más a la política, porque yo les voy a decir una cosa, en el año 2012 más gente se va a incorporar a la política de la modernidad del nuevo país y más gente se va a retirar de la vieja política. Esa es la dinámica. De tal manera que vuelvo e insisto, este es un proceso de acumulación histórica de fuerzas, de gente que quiere una nueva cultura política y por ley ideológica, por ley de la historia, se va a dar. Y las elecciones del año entrante, que son elecciones locales de alcaldes y gobernadores, va a reflejar nuevamente estas tensiones entre un país que se niega a morir, que se unifica. Es que es dramático ver uno alrededor de Uribe y de Pastrana y de Gaviria toda la podredumbre parlamentaria política corrupta, los ñoños, la gente que se robó la comida de los niños en La Guajira. Tienen a una señora detenida por corrupción y compra de votos como la señora Medrano. El fiscal acaba de decir que el país se va a espantar con lo que él va a decir sobre la corrupción electoral. Todo eso está articulado en el viejo país. En un muchacho que yo ni lo critico ni le pongo, Duque es hasta un buen muchacho, hasta me cabe bien, pero es un instrumento. Es un instrumento utilizado por las viejas maquinarias corruptas, por los viejos sinvergüenzas como Pastrana, como Gaviria, ese señor Ordóñez que es horroroso, el que fue procurador, la señora Vivian Morales que viene a dar cátedras de moral, cuando su vida precisamente y sus relaciones afectivas y amorosas no han sido tan morales como ella lo predica. Todo ese país está allá. De tal manera que, hombre, vamos a ver qué ocurre. La dinámica está marcando otro camino. Bueno, entonces frente a ese hecho, decía yo que Petro va a subir en la votación. No sé si le alcance para llegar a la presidencia de la República. Usted ha dicho que ya están reunidos casi todos los sectores políticos tradicionales que han venido manejando el país. A Petro le queda en su alianza la gente del Polo Democrático que está con él, creo que una parte del Partido Verde. Pero precisamente, Hermes, esas son las sumas que yo no quiero hacer. Es decir,
¿Por qué? Porque esas son las sumas Espere, que está haciendo el viejo país. No, perdóneme, yo termino. Sí. Le queda una parte del Polo Democrático, porque sabemos que ya también Robledo, Jorge Robledo, que es del Polo, pero que pertenece a la línea del MOIR, ha dicho que no acompaña a Petro, pero lo acompaña desde luego, obviamente, Navarro, acompaña a Clara López, acompaña a Claudia López, Clara sale del partido para acompañar allá. Queda ante el hecho de que el profesor Fajardo se hubiese retirado en la forma en que se retiró, dejó a sus huestes. Sí, pero yo quiero hacer una claridad, que es que me gustó lo que tú estás diciendo por lo siguiente, porque mire, el viejo país, ¿cómo se reproduce? El viejo país se reproduce en una lógica de sumatoria de membresías o de sumatoria de corruptos, sin importar las fronteras que tengan. Es una sumatoria de aparatos. Yo cojo el Partido Liberal, soy el líder César Gaviria y se lo sumo al Partido Conservador, y hace 3 meses insultaba al Partido Conservador, o Gaviria insultaba a Uribe hace poco. Entonces yo sumo todos esos aparatos donde no hay fronteras. ¿Qué fronteras hay entre liberales, conservadores, Cambio Radical, de la U? Ninguna. Eso es una armazón allí electorera. Y del otro lado, no podemos armar esto así, de que venga un verde aquí, venga aquí. Del otro lado lo que hay es un movimiento ciudadano libre, una ciudadanía libre que quiere escoger, y en esa ciudadanía libre hay bases liberales, pero hay bases más, de la U. Claro, pero hay más de esos votos. Hay bases de gente que está asqueada de la vieja política. Sí, pero no solamente están esos 4 millones y pico de votos que están de Fajardo, porque recuerde que hay 36 millones de colombianos en capacidad de votar. Exactamente, que no han llegado a votar. Entonces, esa es la ciudadanía activa y libre que debe buscar Petro. Pero no un armazón de que usted pone un voto, porque ahí no nos ponemos en las mismas de que Robledo. Pero además tampoco se puede sumar de esa forma, porque ¿quién ha dicho que por el hecho de que los jefes se vayan para allá, la gente se vaya a ir? Eso no es así. Eso ya no funciona de esa manera. Claro, ese fue el cálculo político en el que se equivocó Vargas Lleras. Él creyó que como sacaron 2,5 millones de votos, sacando 16 parlamentarios, senadores de Cambio Radical, todos iban a ir como borregos a votar por él. Se equivocó. Y resulta de que la gente tiene otro tipo de actuaciones. Sí, entonces yo vuelvo e insisto en mi teoría. Aquí se está enfrentando en la modernidad contra la premodernidad. Un país que quiere avanzar hacia la modernidad política, que es un país de ciudadanos libres. No importa que sean de la U, liberales, conservadores, porque por Petro vota mucha gente que no es necesariamente de izquierda. No, ni que tampoco sigue a Petro. Claro, yo incluso te puedo decir que mucha cantidad de gente del Partido Liberal fue a votar con Petro porque interpretaba a Gaitán, interpretaba la memoria histórica de un partido que fue libertario en sus épocas, pero que no lo interpretaba ahora César Gaviria. Entonces, allí hay una ciudadanía libre que viene del Partido Liberal, conservador, independiente, sin partido, y obviamente gente de izquierda. Eso es lo que reúne Petro, ¿no? Sí, el problema está aquí en el discurso. Esos discursos, tanto de derecha como de izquierda, tienen que morigerarse un poco. Claro. Y buscar hacia el centro. No solamente los 4,5 millones de Fajardo, sí, pero yo te voy a decir cuál es el sino esos 15, 19, 20, esos 15 millones de colombianos. 15 millones, oiga, eso no es cualquier cosa. 15 millones y un poquito más de colombianos que no fueron a votar. Sí, a mí me gusta mucho esta entrevista con usted, Hermes, porque esto no resultó una entrevista en una polémica, está sabroso, porque mire, ese cuentico de centrar más el discurso por parte de los sectores de Petro o de los sectores de Uribe me suena a un sofisma. Aquí el único centro es, o el único objeto de discusión es, doctor Duque, usted va a respetar y a garantizar el ejercicio del país en el marco de la Constitución del 91? Sí, no. Señor Petro, ¿usted va a respetar la vigencia de la Constitución del 91? Sí o no. Petro dirá, yo respeto la Constitución del 91, lo que dice la Constitución del 91, porque yo estuve con la gente que hizo la Constitución del 91. Y Duque tendrá que decir, si quiere desmontar
el Consejo de Estado, si quiere desmontar la Corte Suprema de Justicia, que le tiene 286 investigaciones a Uribe, si quiere desmontar la Corte Suprema de Justicia, si quiere desmontar la Corte Constitucional y hacer una sola Corte como él dijo, eso que no lo diga. Ahora bien, también tiene que decir... Pedro también que diga si es que va a ser una constituyente, como él lo ha dicho. Exactamente, y si va a haber privatizaciones, porque la Constitución del 91 dice que no se podrá privatizar. En Colombia se respeta el derecho de la propiedad privada. Ese es el centro. A mí me parece que no es morigerar el discurso ni acomodarlo, simplemente cuál es el nivel de compromiso de ellos con la Constitución del 91 y con la vida republicana. Y ahí vamos a encontrar diferencias, porque en los programas de Petro y en los programas de Duque hay muchas diferencias sobre el tema de la institucionalidad, pero quiero decirles... Pero de todo, también sobre la cuestión de la estructura del país también. Claro. Son diametralmente opuestos. Obviamente, y digamos que los ajustes que el país necesita en materia de lucha contra la corrupción son también un pasado, porque es que fíjate tú, aquí hay que ser sinceros y hay que discutir. Si hay una persona que es un criminal que compra y vende votos, que ha sido condenado por utilizar el crimen y la sangre a través del paramilitarismo para llegar al Senado de la República, no se puede reproducir nuevamente a través del hijo o la mujer. Te quiero decir una cosa, hay 37 senadores actualmente en el Senado colombiano que son hijos, mujeres, parientes, esposas de los que están condenados. Hombre, un país así no soporta un proyecto político. Tienen que mirarse para adentro. No miren el ojo o la viga de Petro. No criminalicen tanto. Ese muchacho simplemente es la reflexión que está convocando una serie de personas para demostrar que en este país hay una podredumbre horrible. Los del problema no son Petro, ni Fajardo, ni los que votan o no votan por ellos. El problema son ustedes, que quieren permanecer reproduciéndose a través de lo más corrupto que ha habido en este país, extendiendo sus pulpos a través de hijos y familiares, por Dios. Pero yo digo que el culpable es el pueblo, ¿no? El culpable es el ciudadano. El ciudadano que teniendo la posibilidad de ir a votar, sí, porque están dadas las herramientas para que todo ciudadano, en un país democrático donde el ciudadano es el soberano, claro, porque la soberanía reside en el pueblo, no como en la Constitución del 86, que decía que la soberanía reside en la nación. Es que la gente no se ha dado cuenta de este cambio. Es que, te voy a decir una cosa, yo estuve en el Congreso como asesor, y te cuento una cosa, uno ve allí unos senadores que uno se queda mirándolos y uno dice, hombre, este tipo habla, esto es un ser humano, un homo sapiens o qué, es una cosa ahí inolora, incolora, insabora, pero cuando uno pregunta por ese sujeto, alguien le dice, pues no será una persona intelectual, brillante, que haga debates en el Congreso, pero en el Atlántico tiene 5.000 órdenes de prestación de servicios y es el dueño de la alcaldía de Barranquilla. Entonces uno dice, no, pues sí. Así es. Y así es que se reproducen en todo el país. Ahora pregúntale. 1.000 contratistas, 2.000 contratistas, y ellos son los que les reproducen, los mantienen. Pero en términos culturales y políticos, hombre, son unas cosas ahí que caminan ahí con vestidos Arturo Calle que uno no sabe ni por qué caminan. Pero pregúntale si han leído o saben cómo está distribuida la Constitución o cuál es la estructura constitucional del país. Exactamente. Lo que más conocen ellos es el presupuesto de las alcaldías y de las gobernaciones. Eso sí se lo saben, pues, como tendero de barrio. Saben exactamente cuáles son los ingresos y los egresos de un municipio, porque eso es lo único que les interesa. Pero que con ellos se puede hablar de Voltaire, de Diderot, de Robespierre, de la cultura universal, de la literatura latinoamericana. Por Dios, eso es lo único que han leído en su vida, es el almanaque Bristol. Sí, y si acaso. Y ni siquiera sabrán cuántos artículos tiene la Constitución colombiana. Para empezar allí, menos cuántos títulos o capítulos. Nada de eso. No es el problema. Y cómo está eso no le interesa. No saben absolutamente nada. Y pienso que eso debería ser un mandato. A quien vaya a la rama legislativa del poder, por lo menos debe conocer la Constitución. Usted fue parlamentario, un hombre culto.
que sabía que había que hacer las leyes, pero ¿cómo le va a entregar uno las leyes? Hacer las leyes que no conocen ni siquiera que cómo no se conoce, hace. es como darle uno de comer ponqué o caviar a un marrano. Sí. De esa proporción suena duro, pero es de esa proporción. Así es, desafortunadamente eso. Pero entonces entrémonos ahorita en el análisis de cómo se ve la posibilidad de la competencia entre Duque y Petro en el espectro de lo que estoy diciendo, la votación que quedó libre, que acompañó a Fajardo, porque esa votación que acompañó a Fajardo, toda no es del grupo de Fajardo que se formó allí, la Coalición Colombia. Allí votó mucha gente porque no quería votar por Duque, sí, ¿cierto? Y querían participar. Entonces votaron como lo que se llama el voto útil, que se llamaría, por decirlo de alguna manera. Pero sabe que, Hermes, que yo no veo que la resistencia sea tanto de Duque. Hasta es un buen muchacho, hasta No, pero es que estamos hablando es por lo que sí, acá las está, maquinarias. por las maquinarias que están acá. Entonces no querían estar en ese, en ese perfil. Espere, yo termino. Ahí hay un voto de los millennials que se llama millennials, que están ahorita reproduciendo, porque los medios de comunicación, a través de la internet, a través de todo lo que se viene dando, la ciencia, la tecnología, el avance de estos medios, está permitiendo que se conozcan muchas cosas que antes solamente se manejaban a través del Tiempo, del Espectador, de Caracol o de RCN. Hoy cualquiera monta su canal de televisión, sí, cualquiera monta su emisora y se hace conocer, y por poco que tiene 200, 500, un youtuber puede tener 1000 seguidores, 500 seguidores, 2000 seguidores, puede tenerlos, y eso ya ahí tiene un medio de comunicación para poder llegarle a mucha gente. Entonces, esto ha aperturado también el que, en medio también de haber logrado estos acuerdos de La Habana, que han ido terminando o que están terminando con el conflicto armado con la FARC, pero que aparte de esto ayuda también que en libertad, por decirlo de alguna manera, los miembros del ELN que están negociando en este momento en La Habana también, permitan de que podamos tener unas elecciones limpias. Yo creo que en la medida en que el país vaya entendiendo hacia dónde camina, las triquiñuelas de los sectores de lo que llamamos nosotros las casillas electorales, los caciques electorales, empiezan a desaparecer, especialmente en las grandes ciudades. Aquí un cacique no va a venir a poner alcalde ni gobernador. No, tú lo has dicho, mire, por primera vez en la historia hay dos fuerzas políticas superiores a la historia política tradicional colombiana. Así es, tú sumas a Fajardo y a Petro y sumados dan superior la votación a la que depositaron las maquinarias. Las maquinarias se van a reunir ahora, se ha juntado una cosa que uno cree, el agua y el aceite se juntó. Sí. Se juntó el Partido Liberal, se juntó la U, se juntó los conservadores, el Centro Democrático, se juntó todo el mundo para proteger el establecimiento que está en peligro. Y si yo fuese del establecimiento, yo haría lo mismo, porque yo sí creo que está en peligro, porque cuando una persona saca 4.800.000 votos como Petro y otra persona saca 4.500.000 votos como Fajardo y se suman los dos, yo sí creo que hay un peligro. Pero ¿qué peligro hay? Mire, esta semana acabó de caerse la derecha en Madrid. Exactamente. Y ganó el Partido Socialista Español. Entonces el PSOE, tú dirías, pero el PSOE ganó y ganó unido con Podemos. con Podemos. ¿Cómo le parece? Que es la izquierda radical. Española. Entonces usted va a venir a decir, amigo televidente, que ganó el castrochavismo en España. No, tampoco. Es decir, aquí hay un proceso de conducción mediático bastante tenso, que es la herencia de la violencia del siglo pasado, y quieren postergarla. Y están tensionando las fuerzas. Yo creo que vamos a aprender mucho de estas campañas, vamos a lograr una nueva cultura política y el país va a salir muy fortalecido. Y por una cosa, las primeras medidas que tome Duque van a marcar el camino. Como ese joven, el presidente, si gana, cosa que yo dudo, monta un gabinete y un legislativo
por ejemplo, si se atreve a cumplir la promesa que dijo, que iba a nombrar o a trabajar, perdón, para que el Senado de la República colocara de presidente del Senado al doctor Álvaro Uribe, ese va a ser el primer estrellón, porque yo creo que ninguno de los liberales de la U que están votando, que van a votar por él, esté de acuerdo que ese señor vaya a ser el presidente del Senado. Pero bueno, lo dijo él. Vamos a ver, las medidas que él tome, si no se aparta de Uribe, si no se aparta de esa corruptela que lo está rodeando electoralmente, él puede ser un factor, el presidente Duque si lo es, puede ser un factor que dinamite gravemente el movimiento social en Colombia y venga una arremetida violenta, fuerte del movimiento social, y esto pueda no hacer una transición democrática y pacífica, sino que sea una transición bastante de lucha y de confrontación social. Eso está en las manos del próximo presidente de cómo se mueva, porque la hediondez política que lo está rodeando es increíble. No lo digo yo, lo dicen los expedientes que tiene la justicia en Colombia, donde los están procesando. Mira, aquí está puede presentarse un problema clarísimo. En el Valle, en Cali, nosotros tuvimos una elección donde todos los sectores políticos, todos, liberales, conservadores, todos, nos unimos a acompañar a Margarita Londoño. ¿Usted recuerda esa elección para la alcaldía? Todos los sectores políticos. Y ya Margarita había repartido inclusive las secretarías, es que eso no había cómo perderlo. Y estaban los caciques electorales, Holguín, estaban todos los caciques electorales en ese momento. Y Yomaro se lanza solo, sin un concejal. Y les ganó a todos. Y le pegó una pela, Yomaro sacó 125.000 votos, si mal no recuerdo, y Margarita sacó como 58.000, 60.000 votos. Sí, hay algunos medios de comunicación que están sacando encuestas de la segunda vuelta, y entonces las encuestas que están mostrando es que ya Petro no va a sacar 4.800.000 que sacó, sino que va a bajar a 3 millones. Hombre, los medios de comunicación, mire, este aparatico lo tiene el trabajador de la construcción, este aparatico lo tiene la ama de casa, la señora que trabaja de empleada doméstica, este aparatico lo tiene el ejecutivo, lo tiene el profesor universitario, este aparato lo tiene todo el mundo. Hay más de 63 millones de aparaticos de estos en manos de cada una de las personas que tienen capacidad, por lo menos, de tener un aparatico de estos. De tal manera que las redes sociales son más efectivas que Caracol, que RCN. Ahí podrán seguir haciendo cuanta encuesta y cuanta falacia se les ocurre, pero esto ha sido un instrumento muy poderoso y que lo están utilizando muy bien los jóvenes hoy en día. Sí, el resultado, a mi juicio, es que las elecciones van a aumentar. Yo creo que van a pasar de los 23, 24 millones de colombianos votantes. Claro, va a haber una votación alta en blanco. Sí, va a haber una votación porque alta, la votación en blanco en las elecciones pasadas fue muy baja. El 1 y algo por ciento. 1.4%. 348.000 votos en blanco. Con dos candidatos. Con dos candidatos. El voto en blanco y el voto en blanco. No, yo creo que podemos estar por los 20 millones de votos, pero lo más importante es que yo creo que todos los días se va a estrechar más los dos países. El país de la modernidad, sí, que nace, que crece, que empieza a despabilar y que le tienen un terror horrible. Mire, el miedo no es tanto el castrochavismo, el miedo es que ellos pierden los privilegios, todo lo que han manejado Odebrecht, todo lo que es la corrupción. Ese es el miedo de fondo. Y que nace un nuevo país, que se requiere. Es decir, yo vuelvo e insisto en mi tesis, aquí lo que hay es una constitución del 91 andando con un sujeto político que ya empezó a configurarse, no lo tenía antes, es ese sujeto político de la generación de jóvenes entre 19 años y 28 años. Eso es lo que está empujando más gente
que viene del Partido Liberal, de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, que vienen asqueados de esa humillación que es ser contratista del Estado para poder vivir, gente que está asqueada de esas prácticas corruptas y están englobando todo este fenómeno que aparece hoy en día como una gran manifestación, como una gran erupción popular que podrá o no tener efectos reales ahora, en las próximas elecciones, pero que inexorablemente por ley ideológica, por ley de la historia, se va a proyectar hacia el 2019 y hacia el 2022. Pero mire una cosa, Héctor Alonso, y quiero que lo revisemos. ¿A usted le parece que lo que hizo Fajardo de retirarse y dejar a su gente al garete, eso estuvo bien? Pues hombre, yo te pongo en el terreno de un profesor de matemáticas, que uno está con los estudiantes en el aula de clase y está resolviendo el teorema de Pitágoras y al final les dice, hombre, eso no, finalmente no pude resolver ese problema, así que cierren el álgebra y nos vamos todos para la casa. Eso no se hace, un docente no hace eso, un docente se queda con sus estudiantes y máximo si es matemático, plantea un problema y tiene que resolverlo, y entonces no es profesor de qué. Es mejor que se quede entonces en su casa, ¿no? Yo creo que un mediocre haría eso, una persona capaz, inteligente, comprometida de verdad, que no tenga intereses ocultos, porque parece que Fajardo tiene intereses ocultos, que no tenga intereses ocultos, se queda con los estudiantes resolviendo el problema. Dejó la gente tirada, ¿qué pensará la persona que votó por Fajardo? ¿Le faltó liderazgo? Sí, yo creo, bueno, este hombre porque no ganó, entonces le dio una patada al tablero y se fue para la casa, cogió el balón como en el barrio popular, si no me ponen a jugar a mí, pues yo soy el dueño del balón y me lo llevo. Entonces el hombre dijo, no, yo me voy para Antioquia y ahí los dejo. ¿Cómo va uno a dejar tirado 4.500.000 personas? Que confiaron en él, ¿no? Que confiaron en él. No, y entonces parece que este no era un proyecto político de Fajardo, sino un ejercicio de satisfacción de sus vanidades personales y ahí quedó. Él ha podido tomar cualquier bandera, la que sea, Claro. pero tomar una bandera. Obviamente. Hombre, me voy con Duque por esto y esto y esto y esto, y decirle a la gente por qué acompaña a Duque. O me voy con Petro, No. y me voy con Petro por esto, esto y esto. Pero ser políticamente más correcto, es decir, Petro, usted y yo juntos gobernemos ya, camine y vámonos para la segunda vuelta juntos de la mano, ganemos esto y empecemos las transformaciones y los cambios ya. Si uno tiene ese compromiso lo hace, pero si uno tiene agendas ocultas, pues que yo creo que las tiene, ese es el resultado. Pues pensándolo bien, ¿qué hubiera pasado si en el hipotético, porque ya no se va a dar eso, No. qué hubiese pasado si Fajardo se hubiera unido a Petro y tomando esta última aseveración que usted hace, venga, gobernemos juntos, ¿qué hubiese pasado? Fajardo nunca quiso ser alternativa de poder, porque Fajardo nunca ha tenido vocación de poder. Primero, en la interconsulta que propuso Petro y propuso la izquierda y otras fuerzas democráticas, incluido el Partido Liberal, dijo yo no participo. Primer error. Luego lo llamaron a tomarse un tinto con De la Calle. Venga, tomémonos un tinto, miremos si podemos organizar un proyecto. Tampoco fue al tinto. Segundo error. Y ahora, después de tener 4,5 millones de votos y 4.800.000 Petro, y sumarse para potenciar, también dijo, me voy. Tercer error. Tercer error. Entonces, ¿cuál es la vocación de poder de ese señor? Hombre, yo no sé, sinceramente no sé cuál es la vocación de poder. Ahora, uno puede ser un mago en cualquier otro tipo de cosas, pero en política es necesario ser bastante pragmático. Hay que tomar posturas. Hay que tomar posturas, claro. Por lo que sea, pero hay que tomar posturas. A mí también me parece que fue descabellado la medida que tomó, porque la gente quedó, wow, ¿y ahora qué hacemos? Claro. En esa forma quedó la gente. Sí. Él ha podido tomar, repito, cualquier postura, la que sea, pero haberle dicho a su gente, a los que le siguieron, mire, por esto estoy con este, o por esto estoy con el de acá. Pero él lo que dijo es que no estaba con ninguno de los dos, porque él había expresado que ni Duque ni Petro. Y recuerde que él ha sido bastante ecléctico en su programa de gobierno. Yo compré el libro de él, donde planteó su programa de gobierno.
Primero planteó que había que hacer una reforma pensional, pero cuando empezó a tirarles números, siendo el matemático, ya recibió discusiones políticas, guardó entonces la libreta y no volvió a hablar de eso. Sí. Me parece que... No pudo salir de ahí. Yo conozco mucho en el mundo académico gente que habla muy bonito. Eso sí, pues, porque los profesores universitarios para echar lengua somos, mejor dicho, los tenaces. Pero para comprometerse de verdad en los procesos es lo que en el cómo. En el cómo. Entonces uno no solamente tiene que hablarle a los estudiantes, uno no solamente tiene que motivar a los estudiantes en la ciencia y en el conocimiento, sino también uno tiene que ser en su conducta personal un ejemplo del hombre nuevo que uno le está planteando a los estudiantes. Sí, pero por eso te digo, Héctor Alonso, ¿cuál sería el resultado? Vuelvo a repetirte, si él decide inclinarse hacia las banderas de Petro. ¿Tú crees que esa gente, esos 4.5 millones, lo hubieran acompañado? Hagamos un análisis. No, yo no creo. Yo creo que aquí han infundado unos miedos impresionantes que ya no tienen los españoles. Mire, usted va y le dice a un español que ganó el Partido Socialista y que cuidado porque se le metió el castrochavismo a Madrid, al Palacio de la Moncloa, y el español se burla y usted dice, hombre, debe ser... Pues mira lo que pasó ahorita, pues que sacaron a Rajoy. Claro. Y colocaron ahí a Pedro Sánchez y no pasó nada. Tranquilo, sí. España siguió tranquilo. Pero hicieron una transición democrática. Claro. Y yo vi cuando Rajoy se mueve del asiento donde él estaba y va y saluda a Sánchez. Claro, son gente de una cultura. ¿Por qué? Porque los españoles sufrieron la dictadura de Franco. No quieren volver. Y no quieren volver a la guerra civil de 1936. No, y una dictadura que duró hasta 1975 en España. No quieren volver. Ellos conocen el terror y el horror. Sí. Y nosotros conocemos el horror y el terror y apenas estamos tratando de salir, y ellos, el terror y la violencia les ha sido funcional. Las oligarquías colombianas se han nutrido y se han alimentado de la violencia y del terror. Es lo que están utilizando, pero eso va a ir todos los días desmoronándose, porque ya todos los días no les va a ser tan funcional como si les ha ido hasta ahora. Les ha sido funcional. Esperemos que cuando se caiga el régimen oprobioso de Venezuela se van a inventar otra cosa, que el diablo viene con cachos y cola, y como son paisas pues van a decir que viene la patasola, el cuzumbosolo, eso se van a inventar otra cosa, pero siempre van a jugar con el miedo y con las pulsaciones de muerte, de terror, porque eso les ha sido funcional. Pero eso se va agotando en la medida en que la gente va adquiriendo mayor cultura política. Bueno, entonces ya estamos a un minuto de terminar. Si las elecciones fueran mañana, domingo, ¿quién es su presidente? Bueno, hasta ahora las encuestas vienen diciendo que el presidente es el doctor Iván Duque. 53% dice. Eso dicen las encuestas. A mí no me preocupa mucho quién es el presidente o no. Y Petro es 35. Lo que me preocupa es que este proyecto alternativo continúe, se fortalezca y nos vamos a las elecciones del 2019 con otro país, con otras discusiones, a ver qué va a pasar. 2019 y 2022. Allí nos vamos a encontrar en las elecciones regionales y territoriales. Exactamente. ¿Los resultados? La disputa por el poder político también va a ser una disputa entre la modernidad que nace y la premodernidad, es decir, los corruptos, los que viven del erario público, los criminales, con los sectores nuevos que nacen. Ya el país se salió de la guerrilla que tanto daño le hizo a las fuerzas alternativas. Miren, la izquierda colombiana no ha podido avanzar como tenía que avanzar, o como avanzó la izquierda ecuatoriana, la izquierda brasileña, la izquierda uruguaya, la izquierda argentina. Colombia no pudo avanzar porque las FARC criminalizó la protesta social y se convirtió en un gran obstáculo para el desarrollo de las fuerzas democráticas y de izquierda. Ya nos salimos de las señores de las FARC y ahora podemos empezar con tranquilidad a construir la verdadera alternativa de izquierda en Colombia. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Doctor Héctor Alonso, usted como siempre brillante. Ahora esos son los conocimientos para poderlos entregar
a los televidentes que nos escuchan permanentemente, y escuchar a una persona con la sabiduría suya pues llena de emoción a este programa, y desde luego a los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. A usted y a los televidentes ahí, pues disculpan, pero son reflexiones de coyuntura. Muy amable. Y amiga, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la sociedad. A esta hora, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde se encuentra su hijo, su hija? Empiece a preocuparse. Y muy buenas noches y hasta el próximo sábado.